Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores por el evento y muchísimas gracias también por la invitación. Bien, si bien el tema asignado en el título como tal es estado epiléptico, quiero hablar un poquito del concepto en realidad en general de lo que son las crisis epilépticas en emergencias, porque si bien en primer, segundo, tercer nivel, muchas veces la primera vez que vamos a ver o la primera captación que podemos llegar a ver en un paciente que tiene esas características, bueno, va a ser en emergencias y va a ser a cualquier nivel. Entonces tenemos que saber identificar cuáles son, tenemos que saber identificar cómo, a qué se refieren, bien, y el manejo, por lo menos básico, y tener una idea de esto respecto a lo que son las crisis epilépticas en emergencia. Bien, dentro de lo que vamos a ver son tres capítulos un poco grandes, el estado epiléptico como tal. Vamos a ver el concepto de lo que son las crisis agudas repetitivas, bien, o las crisis en clúster, también llamadas, y lo que se llama código crisis, que también es una transpolación de lo que conocemos como código ictus. El estado epiléptico como tal, bien. De definición teórica, en los libros, en los artículos los últimos artículos lo van a ver de forma árida y en extenso así, dividido en dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2. ¿A qué se van refiriendo estos dos tiempos? Bien, el tiempo 1, bueno, antes de empezar con el tiempo 1, quiero que entiendan, tenemos que recordar que una crisis epiléptica tiene un crisis, porque es diferente tener una crisis tónico-clónica, bien, en la que tal vez la mayoría ha visto, que son esos movimientos los más eh, impresionables, por decirlo así, que pueden tener una fase tónica, una fase clónica, con los movimientos bruscos en las cuatro extremidades, que pueden tener relajación de esfínteres, mordedura de lengua, etc. Y que muchas veces es la que más asusta a las personas, a la población en general, incluyendo al personal médico. En este tipo de crisis se lo considera a los tiempos ya de forma objetiva, el tiempo 1 después de los 5 minutos, ¿bien? Y el tiempo 2 después de los 30 minutos. Es diferente cuando existe una crisis focal, solamente un segmento del cerebro que está generando una descarga normal, sin alteración del nivel de conciencia. Entonces, el tiempo 1 va aumentando un poco, hasta 10 minutos, y el tiempo 2 se lo considera alrededor de 60 minutos. Y finalmente, igual es diferente saber una alteración, el estado epiléptico, los tiempos, en pacientes que tienen ausencia, ya que el tiempo 1 es variable, se dice entre 15 a minutos aproximadamente, y el tiempo 2 realmente está como desconocido al momento. Entonces, bueno, este cuadro es bastante bonito para ver, porque se va viendo en la parte fisiopatológica, lo que les comentaba, cuando existe una alteración de los mecanismos de inhibición de un final de la crisis, bien, que son más que todo mecanismos GABAérgicos, y de acuerdo al tiempo en el que va pasando y el paciente va a seguir, o sea, el cerebro sigue teniendo una descarga eléctrica, la morbilidad y la mortalidad va a ir aumentando de forma exponencial. Algunos datos, en realidad esto a nivel global, se dice que el estado epiléptico como tal tiene una incidencia del 10 al 57 por 100.000 habitantes. El único estudio realizado en Latinoamérica ha sido publicado en 2015, el último, con una incidencia del 33%. Bien, se dice que del estado epiléptico
hasta el 50% de los pacientes no tenían un diagnóstico de epilepsia o crisis epilépticas previas. Y evidentemente esto es importante conocer, saber, manejar, identificar y tratar, porque la mortalidad es alta, hasta de un 20%. Cuando tenemos un estado epiléptico es importante no solamente agarrar y desesperarnos, poner diazepam y ya. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer qué tipo de crisis está teniendo, la etiología eh, y algunos otros datos como la edad y bueno, ya la parte del electroencefalograma que voy a destacar en un momento, para saber cuál va a ser el manejo oportuno, el manejo adecuado. Muchas veces va a depender en realidad de la causa y va a depender de la semiología, mi manejo. Bien, entonces vamos a ir clasificándolo así. Según la semiología, el estado epiléptico se puede dividir en, bueno, la parte convulsiva, lo que nosotros conocemos, los movimientos tónico-clónicos, los que les estaba comentando, pero no es la única. Bien, si bien esta es la más aparatosa, por decirlo así, no es la única. Tenemos un estado epiléptico de tipo mioclónico, que solamente son las crisis mioclónicas en repetición, que pueden o no pueden estar asociadas a un estado de coma, una crisis focal motora, que estas en realidad son difíciles de ver, diagnosticar, tratar. ¿Por qué? Porque si bien puede ser una focal continua, por ejemplo, solamente un movimiento clónico de la manito, muchas veces está asociado a una lesión estructural, también puede estar descargando un área motora negativa, por ejemplo, y nos puede dar un ictus-like o una paresia. ¿Bien? El estado epiléptico tónico, más que todo esto se va a ir viendo en algunas otras enfermedades como encefalopatías en pequeños. El hipercinético, también voy a hacer un poquito más de énfasis en este, porque muchas veces el hipercinético, por no saber semiología, es confundido con una crisis convulsiva tónico-clónica. Al hipercinético, nosotros lo vamos a ir conociendo como lo que son las crisis funcionales, ¿bien? Que también dentro de la semiología es bastante importante saber identificar. Y finalmente lo que son, bueno, lo que es el estado epiléptico no convulsivo, no motor, no me tiene ningún síntoma motor, pero el cerebro está descargando de forma continua, ¿no? Lo que más vamos a ir viendo para diferenciar entonces el convulsivo y el hipercinético o el funcional. ¿Cómo hacemos la diferenciación de esto? Y esto es muy importante, igual para el diagnóstico y para el manejo que vamos a ir haciendo, en este caso en emergencias, o ni bien tengamos un paciente que esté ingresando en ese momento con este tipo de movimientos. Lo primero es no desesperarse y saber identificar la semiología. Estoy insistiendo con esta parte de la semiología. Para ir viendo, por ejemplo, un paciente con un estado epiléptico, convulsivo, una tónico-clónica, una crisis epiléptica, los ojitos normalmente están abiertos. Pueden tener un desvío hacia arriba, pueden tener un desvío lateral a la izquierda o a la derecha, etc. Pero una crisis funcional, los ojos normalmente están cerrados. Incluso hacen un cierre forzado palpebral que evita que se puedan levantar los párpados. Y a veces los ojos están como que mirando, hacen contacto visual, van a un lado, van al otro, etc. La cabeza. En una crisis epiléptica, la cabeza puede estar fija o desviada hacia la izquierda o a la derecha, una desviación cefálica. En una crisis funcional, normalmente hacen movimientos de doneo, que empiezan a girar la cabeza de un lado al otro. Los brazos, igualmente, normalmente cuando existe una crisis epiléptica como tal, se ponen, adquiere una postura específica, ya sea tónica o una postura hacia adelante. En cambio, en una crisis funcional es asimétrico, son movimientos oscilatorios, son movimientos ondeantes de lucha incluso, que son mucho más aparatosos que en la misma crisis epiléptica. El cuerpo, normalmente en una crisis epiléptica, se me va a ir arqueando un poco hacia adelante, se va a poner tónico. En cambio, en una crisis funcional, puedes realizar un arqueamiento de la espalda con un pseudopistón, con los que me arquea completamente la espaldita. Bueno, principalmente hay diferentes tipos de parte de la semiología esto, pero he hecho énfasis en esto ¿por qué? Porque en primer lugar, el 10% de las crisis, entre comillas, del estado epiléptico convulsivo es algo funcional. Y no estamos haciendo un tratamiento adecuado.
porque estos pacientes muchas veces tienen un efecto paradojal a las benzodiazepinas, que es nuestro primer tratamiento. Les damos un benzodiazepina, les damos un diazepam y se genera una hipercinesia mayor, están más agitados. Y los impregnamos, los mandamos a terapia y ahí tenemos un montón de problemas. ¿Bien? Bien. Según la etiología, también es importante saber por qué está teniendo el estado epiléptico mi paciente. Vamos a dividirlo en tres: las crisis provocadas, las crisis sintomáticas agudas y las crisis sintomáticas remotas, que esto va a depender en realidad de la línea temporal. Las crisis provocadas va a ser cualquier alteración del cuerpo humano, de la parte sistémica, que esté dentro de esas 24 horas. Es infecciones, un estado febril, alteraciones electrolíticas, etc. Una crisis sintomática aguda se lo considera desde las 24 horas hasta 7 días previos a la crisis, como un evento cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, alguna otra noxa durante esa semana. Y alguna lesión ya remota, que es antes de los 7 días, igual, una gliosis, una secuela de algún traumatismo, etc. Importante, ¿por qué? Porque dentro de las crisis provocadas, es decir, una lesión sistémica, una alteración sistémica dentro de las 24 horas, también tenemos que corregir la parte homeostática. Entonces, algunos valores para ir dando cuenta, por ejemplo, las alteraciones de la glicemia entre hipo y hiperglicemia, alteraciones del sodio con hiponatremia, alteraciones del calcio, magnesio, urea, creatinina, entre otros, en realidad, son valores como que ya nos están dando un parámetro para decir si probablemente las crisis se están generando por esta alteración. Entonces, también, aparte de meter el diazepam y entregar, que por algún motivo siempre les gusta hacer, también tenemos que corregir la parte sistémica. Bien, y bueno, dentro de las sintomáticas que estaba comentando, causas igual hay muchas: tóxicas, enfermedades cerebrovasculares, traumatismos, infecciosas. Y dentro de las sintomáticas agudas entra el grupo de la retirada de las drogas, la retirada del tratamiento, una mala adherencia a un tratamiento antipiléptico hasta un 37% que se ha ido asociando. Bien, según lo que les comentaba, lo del electroencefalograma, esto para ir conociendo, más que todo, o sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido un hallazgo clínico. Sin embargo, dentro de la semiología les dije que uno de los acápites es el estado epiléptico no convulsivo. No me tiene ninguna clínica motora. Entonces, en estos casos, en estos pacientes que realmente es un reto diagnóstico, necesitamos el apoyo de un estudio que se llama el electroencefalograma. Lo recomendado es hacer un electroencefalograma continuo, deberíamos hacer más de 12 horas o por lo menos cada hora, con pequeños lapsos. Y lo que vamos viendo en el electroencefalograma son cambios tanto en la morfología, en la frecuencia, si se va propagando, etcétera. Y con eso hacemos el diagnóstico como tal del estado epiléptico. Esos son los criterios de Asberg. Y bueno, según la edad, igual es importante conocer. Recordemos que dentro de la epilepsia, tanto en la epilepsia como tal como enfermedad y el estado epiléptico, es una curva bimodal con aumento en los extremos de la vida, bien, tanto en pequeñitos como al final de la vida. Que son los pacientes que tienen mayor tasa de incidencia por diferentes motivos. Bien, eso ha sido el estado epiléptico como tal. También ahora quiero hablarles de lo que son las crisis repetitivas o las crisis en clúster, que también llegan a emergencias y también tenemos que identificarlas y hacer el tratamiento respectivo. ¿A qué nos referimos y cuál es la definición de una crisis en clúster? Se refiere a, depende de la bibliografía, algunos lo ponen solamente como 2 y otros lo ponen como 3, más de 2 o 3 crisis en realidad dentro de esas 24 horas, dentro de las mismas 24 horas, o, bueno, siempre y cuando el paciente no tenga una frecuencia de este tipo. Hay pacientitos, más que todo, por ejemplo, con síndromes que sí tienen la frecuencia de 10, 15 al día, pero es porque tienen algún sindromático, etc. Pero una crisis ya sea focal o una tónico-clónica dentro de las 24 horas, que no me cumple el criterio de estado epiléptico, que me he convulsionado en la mañana y en la tarde y uno más en la noche, digamos 2 o 3,
dentro de las 24 horas se lo considera una crisis clúster o una crisis a repetición. ¿Importante? Sí. ¿Por qué? Porque estas tienen un alto riesgo de generar una tónico clónica, un estado epiléptico como tal, que ya habíamos visto, y hacerme después un refractario. ¿Bien? Ahora, ya vamos a ir a lo que todos queremos saber, que es la parte del manejo. Bien, entonces lo que se conoce como el código crisis o el CISUR code, tenemos que conocer tanto los protocolos teóricos como en realidad lo que es diferente en la parte práctica. Y esto es en realidad entrenamiento y esto es parte con el día a día de la práctica. Bien. A cualquiera de estas se las conoce como una emergencia médica. Por lo tanto, es en ese momento imperativo hacer una identificación adecuada de la clínica y hacer el tratamiento correspondiente de estos pacientitos. Que ya hemos hablado hasta de la mortalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo? ¿Cuáles son las crisis epilépticas de alto riesgo? Las crisis en clúster, que ya hemos hablado, y el estado epiléptico como tal. Una crisis epiléptica de alto riesgo se refiere a una crisis epiléptica en paciente, por ejemplo, una paciente gestante, o un paciente que haya tenido algún déficit neurológico asociado, que tenga fiebre, que estemos con sospecha de alguna otra alteración. Bien, las crisis en clúster, que ya hemos hecho la definición, y el estado epiléptico, que igual ya hemos hecho la definición de los 5 minutos, el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿verdad? Esto es una crisis epiléptica urgente y tenemos que activar en este caso lo que es el CISUR code o el código crisis. Tenemos algunas escalas para ir ayudándonos a saber tanto la mortalidad, las probabilidades de crisis, la recuperación, la morbilidad, etc. Entonces, la escala de edad, por ejemplo, es una escala que se puede realizar de forma prehospitalaria por los parámetros bastante fáciles que tiene, para conocer el riesgo de estado epiléptico que puede tener este paciente con una crisis epiléptica de alto riesgo o una crisis clúster, que es lo que hemos visto. Entonces, ¿cómo sé cuál es el riesgo de este paciente de generar una crisis, un estado epiléptico? Tenemos pacientitos, vamos a ir viendo si el lenguaje es normal, bien, si hay o no desvío ocular, si tenemos movimientos de automatismo, que son movimientos estereotipados, que no tienen una finalidad como tal, y el número de crisis, ¿no? Que eso ya es como el concepto de una clase. Con un puntaje de 1, solamente de 1, ese paciente tiene el riesgo de entrar en un estado epiléptico, a veces hasta el 80%. Por eso, por más que llegue un paciente solo con una crisis, tenemos que tener todo el contexto del paciente para saber y evitar ese riesgo de que tenga un estado epiléptico en las siguientes horas. El riesgo de mortalidad, bien, usamos la escala de STES, la STES normal, la STES codificada aquí está abajo, y este me va a indicar el riesgo de mortalidad de estos pacientitos al ingreso. Entonces, es que vamos a ir viendo cómo está el nivel de conciencia, bien, la edad, el tipo de la crisis, bien, si tiene antecedentes o no de epilepsia, de crisis epilépticas, y la escala de ranking. La escala de ranking es una escala que nos ayuda a ver la funcionalidad y la dependencia de los pacientes. Y eso es importante en realidad hacerlo en todos los pacientes neurológicos para saber cuál es el grado de dependencia que tenían antes de esta patología. Bien, con 4 puntos, lastimosamente este paciente bien puede llegar a tener hasta un 80% de probabilidades de tener mortalidad. Y eso también es importante saber para comentar en cada caso, ¿no? Finalmente, la escala RAS-Azul, ¿bien? Que es una escala que me va a ir viendo el riesgo de complicaciones ya a la internación del paciente. Con un puntaje mayor de 2, que vamos a ir viendo si, qué tipo de crisis han sido, si han sido crónicas, si ha habido, si el paciente tiene una polifarmacia, es decir, tiene más de 3 medicamentos que está usando, ¿ya? O si tiene una antecedente de visitarlo de forma periódica, hacer veces por el mismo motivo de consulta, por la misma crisis epiléptica. Bien, aparte de eso tenemos que tomar en cuenta todas las complicaciones sistémicas, bien, tanto la parte prana, porque la misma crisis crónica le va a generar alteraciones musculares, pulmonares, metabólicas, como la acidosis, etc.
complicaciones asociadas a la unidad de terapia intensiva, cuando ya esos pacientes son intubados, necesitan soporte ventilatorio, o algún otro tipo de medicamentos que van a ser neurodepresores, y las relacionadas con el tipo de medicamento como tal, por las dosis que se van a utilizar, pueden generar igual varias complicaciones, que estamos obligados a saberlas para poder realizar un adecuado tratamiento. Posteriormente no tenemos que aprender las mismas complicaciones que nosotros estamos generando. Las mismas complicaciones sistémicas, y ahora sí, el manejo. ¿Cómo vamos a ir haciendo el manejo? De primera instancia vamos a ir viendo una crisis epiléptica aislada, una crisis epiléptica que no va a ir para lo que es los recibos, ¿no? Que son acúmulos, el estado epiléptico ya refractario. Bien, cuando tenemos una crisis epiléptica, en ese momento, la primera línea de tratamiento, lo primero que tenemos que hacer siempre son las medidas generales, ¿sí? Medidas generales, que pueden ser a nivel no, si las medidas generales no es algo solamente de personas de salud, sino es de población general. Dentro que vamos a usar son las benzodiazepinas, ¿ya? Lo segundo, cuando ya tenemos el estado epiléptico instaurado, usamos algún medicamento antiepiléptico, una dosis específica, no es la misma dosis que usamos de mantenimiento, que lo llamamos como impregnación. Bien, y después con el estado epiléptico refractario, vamos viendo otras alternativas, como el uso de anestésicos. Entonces, las medidas generales es lo primero que tenemos que hacer, independientemente de ser o no ser médicos, y esto está absolutamente en todas las guías registradas. Y se lo repito porque parece solamente hablar, pero es importante en ese momento mantener la calma. Porque de nada sirve que nuestro paciente esté convulsionando, esté con atónico clónico en el piso, se esté mordiendo la lengua, esté azul, etc. Y que nosotros nos pongamos nerviosos y no podamos hacer absolutamente nada. Lo primero que tenemos que hacer sí es mantener la calma. Bien, y lo que se conoce en realidad como personas no sanitario son las posturas de seguridad, que es un lateral, es una postura de 3/4 en realidad, la postura de SIMS, que es la posición de seguridad, es un poquito más oblicua que la lateral, ¿verdad? Hacia el piso, es la posición de SIMS. Y dentro de, como personal de salud como tal, vamos a ir viendo la vía aérea, cómo está el nivel de oxígeno del paciente, si este paciente está desaturando, cómo está la presión, si va a requerir posteriormente algún tipo de aporte o ayuda respiratoria de vía aérea, monitorización, y empezar a realizar a partir de la crisis todos los laboratorios pertinentes para saber en qué más podemos ayudar en la parte homeostática. Estos son como que un checklist de lo que se va haciendo, de absolutamente desde la anamnesis, cuándo se los dio, a lo visto bien, a qué hora empezaron las crisis, cómo empezaron las crisis, o sea, desde lo más básico, desde el inicio, pasando por emergencias, por si escucha, cómo está la parte aérea, cómo está el examen neurológico, está respondiendo, cómo están los laboratorios, etc. Bien, es un checklist en teoría que podría ser uno de estos pacientes. Bien, entonces lo que estábamos mencionando, la primera línea de tratamiento siempre van a ser las benzodiazepinas. Una recomendación del uso del diazepam, en este caso, siempre a 6 kilogramos peso. Lo que vamos a ir viendo es la administración endovenosa, lenta y diluida. Bien, no tenemos tampoco que tenerle miedo al uso del diazepam, pero tampoco podemos ponerle de forma arbitraria. El uso de cepina, en este caso el diazepam, va a ser sí, evidentemente, nuestra primera arma. Y si la usamos de forma correcta, a la dosis correcta y en el tiempo correcto, podemos evitar que ese paciente me vaya a un estado epiléptico. Lastimosamente, como les voy a mostrar en este cuadrito, se ha realizado un estudio en casi 500 pacientes a personal de salud de emergencias, preguntando y haciendo el test si es que realizaban la administración del diazepam y de la personal en este caso, uno, a la dosis adecuada, y dos, en el tiempo adecuado, y lastimosamente la mayoría del personal de salud no administraba la benzodiazepina de forma adecuada, en el tiempo adecuado o a las dosis adecuadas.
Desde ahí, nosotros mismos estamos generando una falla terapéutica. Se ha visto que existe hasta 27 minutos de retraso en la administración de la benzodiazepina. Hasta lo que, aquí, uno del personal de salud tenía una dosis incorrecta en la administración. Bien, entonces, de ahí estamos empezando a tener la falla terapéutica desde la primera línea de tratamiento. Justamente por esos dispositivos me van a llegar a ser un estado epiléptico más duradero, de peor control. Entonces, no tenemos que tener miedo a la benzodiazepina, muchas personas tienen miedo por eso. Sin embargo, el riesgo de hipotensión o depresión respiratoria va a ser mucho mayor en un paciente que está en estado epiléptico que con el uso de un benzodiazepina, una dosis correcta. Segunda línea de tratamiento. No me hace efecto la benzodiazepina, va corriendo el tiempo 1. Entonces, mi segunda línea de tratamiento ya son antiepilépticos. Otra dosis que es lo que les comentaba, que es una dosis de impregnación, la que podemos usar, en este caso, es la fenitoína, la fosfenitoína, la fosfenitoína del medio. La fenitoína, el metilacetato, endovenoso, que son medicamentos increíbles, con todavía la fenitoína tiene un nivel de evidencia 1A. Entonces, la dosis que se va manejando es de 20 a 30 gramos kilogramos. Peso se lo tiene que realizar esquematizado. Es importante hacer esto monitorizando al paciente, controlando la presión arterial, controlando la frecuencia cardíaca, pero se lo tiene que ir viendo como estamos viendo en el esquema. He resaltado estos dos porque si el ácido valproico también está dentro de las referencias. En nuestro medio no tenemos ácido valproico con el plato de sodio endovenoso aún. ¿Bien? Solamente estaríamos con nuestras armas endovenosas de la fenitoína y el ventilador. Como pueden ir viendo, se tiene que ir diluyendo, ya, no es tampoco una administración en bolos que se tiene que realizar, diluyendo hasta menos entre 30 y 40 minutos, que es lo que se va correspondiendo según el peso del paciente. La retina es lo propio, tampoco es todo tiene un kilogramo peso, a una dosis adecuada y a una dilución y tiempo de administración específico. Lo que hemos ido viendo en realidad es la diferenciación entre el uso de la fenitoína o fosfenitoína, que es su equivalente en la levetiracetam o el valproato de sodio. La eficacia entre estos tres prácticamente es la misma. Las diferencias a veces es que la fenitoína me ayuda más en crisis focales, con una lesión estructural del tenido, la primera línea. El ácido valproico me ayuda más, me ayuda más en las crisis generalizadas, las crisis generalizadas, y en la ciudad en realidad me ayuda más en focal como generalizada. En este estudio se va viendo que no existe una diferencia como tal, ni en la eficacia ni en la seguridad de estos tres fármacos, por lo que es bueno, si tenemos a la mano la electricidad, podemos administrar, si tenemos a la mano fenitoína, fantástico, valproato todavía no tenemos endovenoso, pero espero que tengamos pronto. Bien, me falla esta parte del tratamiento. Tenemos que empezar a hacer ya, en este momento ya sí, vamos a necesitar apoyo de otros colegas, en este caso de los colegas de medicina clínica y terapia intensiva, porque vamos a empezar a usar otro tipo de medicamentos que sí me van a disminuir, van a suplir el sistema nervioso y la parte respiratoria, etc. Como el midazolam, el propofol, los tiopentales, ¿bien? Y posteriormente ya el uso de anestesios, en este caso. Se mantiene el concepto de estar epiléptico refractario cuando ya vamos a necesitar fines de las dos líneas de tratamiento anteriores han fracasado. Lastimosamente pueden llegar a ser hasta el 40% de los estados epilépticos y de estos muchas veces es porque han fallado en una falla terapéutica, no es porque el sistema nervioso del paciente haya fallado como tal. Hay que ir viendo la necesidad de coma, hay que ir viendo algunas otras necesidades del paciente, la parte respiratoria, la parte de la presión arterial, la parte circulatoria, ¿bien? Acciones terapéuticas en estos, para el estado epiléptico que se ha ido viendo, el uso de ketamina, por ejemplo, el uso de la dieta cetogénica, que sí está avalado, es cuando el paciente ya está en realidad intubado, es mucho más sencillo hacer el manejo de la dieta cetogénica por su nacional,
Bien, hipotermia, nivel de frecuencia bajo en realidad, pero todavía se les sigue recomendando, es la última recomendación del continuos, terapia electroconvulsiva, estimulación transcranial, etc. Sin embargo, ninguno de estos están con un nivel de dependencia alto. Siempre solamente son como otras alternativas de apoyo. No es de primera línea, no es como monoterapia, no me suple ninguna de las anteriores que hemos hecho de forma sistemática en el orden. Bien, ya sea de la línea mexicana, ya sea que lean guías españolas, ya sea que lean guías argentinas, etc. Los protocolos son los mismos, ¿bien? Ese, por ejemplo, el protocolo que indica básicamente el manejo de la vía aérea, monitorización en caso de ser necesario, el uso de benzodiazepinas, clonazepam, midazolam, depende del medio, también del que estén, y después ya las impregnaciones correspondientes, como pueden ver, todas las guías siempre tienen 1 miligramo/kilogramo peso del paciente, que así es la forma correcta de administrar los medicamentos. Igualmente es otra guía que, como pueden ir viendo, tenemos los mismos parámetros. Entonces, ya sea en el hospital o la escuela que estén viendo, el tratamiento y el manejo a seguir de forma cronológica va a ser el mismo. Para ir viendo un poquito esto de lo que es un estado epiléptico no compulsivo, nosotros realmente es un reto diagnóstico, principalmente tenemos como sospecha clínica en realidad cuando a veces hay simplemente estado mental alterado, confusión, alteración del lenguaje, a veces solamente es un comportamiento alterado, de mucha ansiedad, desorientación, etcétera. Entonces, son síntomas, son signos muy sutiles, y por eso mencionamos para nosotros los neurólogos incluso bastante difícil, es un reto diagnóstico. Y es por eso que el estudio en realidad óptico tiene que ser con electroencefalograma. En este caso, como les he explicado a un inicio. Bien. El tratamiento en el caso de un estado epiléptico no conocido tiene que seguir la misma línea y el mismo algoritmo que hemos ido viendo desde la benzodiazepina hasta el uso de la medicación conocida del ácido valproico o lo que sea necesario en este caso. Son las mismas dosis, es el mismo manejo que se va a ir haciendo. Bien. Y bueno, ya para terminar en realidad la charla con los mensajes finales. Entonces, el estado epiléptico o una crisis epiléptica de emergencias con riesgo es una emergencia neurológica. Nosotros, no solamente esto es en ictus, sino nosotros tenemos este problema. Si nos llama el amor, bipolaridad,